Soy director y conductor del programa La Nueva Ruralidad y fundador de Creandino, este laboratorio de innovación desde donde diseñamos proyectos y dialogamos sobre procesos rurales, basados en diagnósticos reales, participativos, en gestión pública y comunitaria. Somos el puente entre la comunidad local y quienes toman las decisiones, ejecutan, regulan y aprueban la política pública rural, aquella que en muchos casos apenas existe. Salimos. Regresamos en nuestra tercera temporada. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Muy buenos días, queridos seguidores, seguidoras que están vinculados a la página de Creandino y sobre todo a esta serie de capítulos de podcast sobre Ilaló, paisaje histórico y cultural, que hoy cerramos con la presentación de un vecino más, un investigador local. Hoy tengo el gusto de presentarles a Diego Velasco Andrade. Él es parte del colectivo Quito Milenario en asociación con Ilaló Verde, pues, y la Reserva de Luz. Nos traen algunos argumentos, seguimientos de investigaciones que ha realizado aquí en la parroquia La Merced. Y él es arquitecto, es urbanista, experto en ordenamiento territorial andino. Sus estudios de maestría, pues, y doctorado los ha realizado en Bélgica en temas de hábitat, antropología y semiótica. Investigador y docente universitario. Ahora mismo es residente, pues, de la parroquia La Merced, y podemos contar con esta importante información que nos trae, muy importante para reconocer nuestros orígenes, el territorio en el que vivimos y también, pues, para alimentar la toma de decisiones de las autoridades locales. Quiero agradecer, hoy estamos saliendo al aire gracias también a Mavi Ricardi, quien es asistente de esta producción y nos va a compartir también uno de sus sponsors, que es Agua Magic Blue, agua de la quinta dimensión. Ustedes ya van a conocer de qué se trata, y agradezco también a Gloria Galarza, que me va a acompañar aquí en la conducción del programa. Así es que, sin más ni menos, quiero darte la bienvenida nuevamente, Diego, a este espacio de Creandino. Muy bien, Fabián, buenos días. Y estamos aquí contentos de culminar una primera saga de estos programas que tienen que ver con el concepto de la UNESCO, paisaje histórico-cultural en relación al Ilaló. Y en este caso vamos a hablar un poquito acerca del Villivaru y del contexto de la Merced como población, sobre todo su parte central. Exacto, Diego, yo quiero primero hacer un acercamiento un poco. ¿De dónde nace Diego? A pesar de que este ya tiene una trayectoria, este interés y este sentido de investigación sobre estos espacios territoriales que para el lenguaje, digamos, popular, para la comunidad, está empezando a resonar en su día a día. Pero ¿desde cuándo tú estás viviendo aquí en la Merced y cómo va naciendo este interés por conocer esta información que hoy la vas a transmitir? Sí, bueno, ya estamos como 5 años viviendo aquí junto con mi esposa y mi familia y nos sentimos muy, muy contentos de poder ir, digamos, interpretando, aplicando lo que hemos estudiado, lo que hemos aplicado ya desde hace mucho tiempo como profesionales, el estudio del ordenamiento territorial andino, los paisajes culturales, el tema patrimonial y sobre todo yo diría el poder entender cómo generar ciertas líneas comunitarias para la protección, la concienciación y finalmente la puesta en valor de este hermoso paisaje que nos permitiría incluso posicionarnos como patrimonio nacional, quién sabe en el caso del Ilaló mundial, y generar un tipo de turismo histórico, cultural, que se complemente ya con este que es pues muy conocido, al menos el de las aguas termales de la Merced. Exacto. Entonces, como esto ya había sucedido desde el año 2012, en el año 2012, bien que yo no conocía el Villibaru ni demasiado de esta parroquia, pues fui invitado por un grupo de residentes de San José de Villibaru
y subimos e hicimos un pequeño ritual. Modestia aparte, en ese ritual fuimos declarados protectores, guardianes del Ilaló, y desde ahí ya viene hace 13 años ese interés y sobre todo se ha acrecentado una vez que estamos ya viviendo aquí. Perfecto, Diego, esto marca un poco un antecedente de larga trayectoria que le da el sustento a lo que hoy vamos a poner en valor y me parece importante esto para el final de este podcast, de esta reflexión, de que el Ilaló puede convertirse en una reserva, inclusive a nivel mundial, y lo que quiero transmitirles a nuestros seguidores, sobre todo quienes viven también en la parroquia La Merced, es empezar a entender en qué lugar estamos viviendo y por qué entender este paisaje, tal vez esta idea de un paisaje histórico, ancestral, y la reserva, qué es lo que tenemos, ¿no? Contextualizar también con lo tradicional que son las aguas termales, que tal vez sea lo único que se ha configurado como una especie de elemento turístico, factor de turismo, pero vemos que hay mucho más. Y entonces, Diego, empecemos un poco abriendo este interesante libro de Villivaru. ¿Tú consideras que este Villivaru es como una condición central, un lugar interesante, un lugar de equilibrio, tú lo mencionas, de la cultura inca, este Villivaru central? A ver si con este tema, pues, empezamos este capítulo de el Villivaru, lugar ancestral de la cultura inca, ¿no? Sí, justamente entiendo que Cintia Andrade y Fernando Ponce de Quito Milenario y Ilaló Verde, aliados en este gran proyecto de ir construyendo una conciencia y posteriormente ojalá una puesta en valor comunitaria, parroquial, cantonal, para interpretar al Ilaló y en este caso al Villivaru. Entiendo ellos ya fueron hablando un poco de lo inga. La cultura más antigua que nosotros tenemos en el Ecuador y prácticamente en América es la llamada inga. No es la inca, ¿no? Sino la inga. Ajá. Todavía está en estudio, pero esto prácticamente que vamos a hablar nos ayuda a comprender que hace 10.000 años antes de la era común, prácticamente hace unos 12.000 años, posterior a lo que llamamos esa deglaciación que generó el diluvio, la deglaciación, puesto que las áreas andinas estaban con glaciares y fueron generando una escorrentilla y se fueron generando estos canales, estas quebradas e incluso sectores lacustres como hoy vemos la Cocha o los ríos que hoy prácticamente son quebradas secas muchas. Uh-huh. Entonces los ingas ancestrales están en una etapa neolítica prácticamente, personajes que seguramente trabajaban con la obsidiana, generaban un acopio, un comercio, una orfebrería, se puede también hacer una relación con la obsidiana que era muy valorada, tal cual luego sería el espondylus, ¿no? Y pues es una sociedad neolítica porque trabaja con litos, Uh-huh. con monolitos, con megalitos, con grandes piedras que entendemos ya más o menos de lo que hemos ido viendo, pues van generando una serie de direcciones, orientaciones en este hermoso paisaje rodeado por estos grandes apus, montañas y volcanes que se divisan desde el Ilaló, pero en el caso de la Merced, que dan lugar a una centralidad. Como tú dices, la centralidad es fundamental en cualquier asentamiento. Entonces, por ejemplo, el Panecillo en Quito Uh-huh. genera una centralidad verdadera, histórica y simbólica. Luego se establece un centro histórico llamado así, que es el llamado colonial, pero en realidad ya es Inca, es Quito y Cara antes. El Cerro Bombolí en Santo Domingo, el Cerro de Santana en Guayaquil, el Quílamo en Macas. En general, entendemos que los cerros y lomas, sobre todo cargadas de agua, son aquellos que permitían entender una centralidad y una protección tutelar a los poblados que inicialmente eran centros ceremoniales. En el caso de la Merced tenemos esta estructura pues hermosa que es el llamado Villivaru, por el tema de Villi, decía Cintia, obviamente estoy de acuerdo, el tema del renacuajo,
de los Villivillis, era un lugar de renacuajos, era un lugar de agua. Es de todos modos una esponja de agua, una piasha, es decir, en el términos de los quitus, una reserva de agua, y de ahí justamente está vinculada las aguas termales. En el caso de La Merced, actualmente el centro parroquial, lo que llamaríamos el parque, la iglesia y las casas alrededor de la plaza central, tienen que ver como haciendo un parangón con el centro histórico y el Panecillo, Exacto. el parque central y el Villivaru. Mira, yo quiero mostrar esta foto que tú nos traes a colación y ahí puede observarse justamente este Villivaru que constituye, como tú dices, una relación con el Panecillo. Este indicador donde del lado este está esta zona desértica, este lado con mucho más elementos históricos tal vez, y del lado oeste está ya la zona urbana, la Merced. Es decir que con todo este aporte que hemos venido teniendo, tanto de Cintia Andrade, de Fernando Ponce y hoy con el tuyo, Diego, podemos entender y podemos ir configurando cómo era la relación de estos primeros asentamientos monolíticos, tú los planteas, ¿no es cierto? Y megalíticos, y, sí. exacto, Sí, el sí. neolítico. Y también por ahí ya les voy a mostrar una fotografía de estas grandes rocas macizas, pero en esta fotografía hay un tema interesante, como esponja tú lo mencionas, estas aguas termales, ¿no? ¿Qué determina que hoy por hoy, digamos, las aguas termales están justamente en la vertiente o en el vértice de este punto? ¿Y qué función tenían en relación a las aguas estos espacios? ¿Sí? Las convierten en esta civilización que hablamos ancestral, ya hace 10.000 años por lo menos, en santuarios. Porque el agua termal ahora lo podríamos ver solamente en términos de la recreación pasiva, un balneario ahora, pero antiguamente eran sitios de sanación, sitios vinculados a las parteras, sitios vinculados a la iniciación, sobre todo de las adolescentes que pasaban a ser mujeres, sitios vinculados a rituales del agua, a la siembra y cosecha del agua, y obviamente a nivel de la microrregión ya se convertían a esta área del Ilaló, que sería la media luna oriental, en la parte suroriental, le convertían a esta zona en una zona sagrada, y sobre todo mirando hacia el Villivaru, y desde la cima de las dos colinas que forman el Villivaru, estaríamos mirando a la zona del Inga Bajo, que lastimosamente sabemos en qué ha terminado, y el Inga Alto, que es el Inga misterioso, el Inga donde está el Ñuñurco, donde está el Yanaurco, donde está prácticamente Papayacta y el camino a la Amazonía, puesto que habrá sido un tránsito de obsidiana y de otras materias entre la Amazonía, los Andes, y de aquí obviamente haciendo un tinku, ¿no? Hacia el Tingo, hacia la parte del Quito, la meseta que conocemos, el Quito actual, y hacia la costa, hacia Loga. De modo que esta zona era una zona transregional de tránsito de ciertos saberes, conocimientos y sobre todo la obsidiana, que era importantísima. Pero estamos hablando de una época donde prácticamente las formas de construcción, las formas de alineación se relacionaban a través de litos, de megalitos. Y estos megalitos no pueden haber sido trabajados, digamos, por una cultura que no haya sido tan fuerte como esta. En la leyenda se pierde que los incas convivían con una megafauna y una megabotánica. Eran quizás otros las condiciones del hábitat, y la megafauna, pues habían armadillos gigantes y habían mastodontes, y de eso siempre se ha discutido, pues esa convivencia. En ese mundo tan fuerte, tan gigante, si se quiere, aparecen los megalitos. Por ahí hay una foto en la cual... Quiero compartir esta, Diego. Tú estás frente a una roca. Estamos hablando yo con unos significa? 65, unos 70, y la roca tiene 220, 230.
Esos megalitos están todavía en la zona, llegando desde un punto que hemos considerado importantísimo para observar el Villibaru, no estrictamente de aquí, que estaría más vinculado a la loma San José de Villibaru, llamaríamos a esa loma, pero sobre todo a ver la B, que sería aquella donde está Bellavista, le llamaríamos Santa María de Bellavista, donde está la iglesia y la cruz actualmente. Entonces, siguiendo un eje que vendría desde la comuna San Francisco, veríamos las dos lomas, la una le llamaríamos más bien masculina, San José, y la otra femenina, Santa María de Bellavista, y en el centro aparece un remanso. Siguiendo ese eje, para poder ver así el Villibaru, encontramos una serie de megalitos, y estos megalitos están dispersos y corren el riesgo, en algunos casos, en este caso de ese que estoy mirando, pues es tan grande que yo creo que ni las máquinas podrían moverlas, pero se ve que observaban ciertos nevados, ciertos montes, ciertos cerros, y obviamente observaban el sol. Quiere decir que los incas ya tenían nociones, vamos a seguir investigando, de observación de solsticios y equinoccios. De hecho, tenían el concepto clarísimo de alineación entre apus o entre montañas y volcanes para poderse referir. Interesante. Diego, es interesante el hecho de que esta presencia geográfica de elementos en este territorio, ¿a qué obedecerían? Tal vez alguna erupción. En el capítulo en la que Cintia Andrade hablaba también sobre que el volcán Ilaló erupciona o se desborda del lado de Tumbaco, de Huangopolo, Huangopolo, ¿no? sí. Lo que hoy es la Tocha. Es decir, que esto fue producto de una erupción y hace millones de años, mencionaba Cintia, y hoy están ahí presentes y han sido configurados por estos primeros habitantes como la cultura inga, con lo que tú relacionas, ¿no? Sí. Habría que pensar cuál es la antigüedad de esa erupción y si esto fue como una explosión o, como algunos sostienen, una implosión. O sea, el cono se desestructuró y entonces tenemos ese cráter hacia el lado de Huangopolo, la Togya, el lado occidental, digamos, del Ilaló. El Ilaló, dadas las condiciones de estar en estos valles y tener autonomía, yo considero que fue el primer Quito, el Quito primigenio, puesto que los problemas de erupción también del Pichincha, del Pululagua, el sistema lacustre después de la deglaciación de lo que fue el Pichincha, involucró casi imposible vivir en la meseta de Quito, que era un sistema de lacustre permanente y muy fuerte. Entonces, en este caso de los valles, en el caso del Ilaló, tenemos en 360 grados las 4 direcciones muy bien formadas. Tenemos, según un gráfico que se puede ver ahí, tomando desde la Cruz como centro, pues tenemos hacia el norte Catequilla, hacia el sur Cotopaxi, hacia el oriente tenemos Antisana y Cayambe, sobre todo en diagonales, ¿no? Y hacia el oriente tenemos el Pichincha, la meseta de Quito, y tenemos el Corazón. Entonces, en ese sistema de diagonales, el Ilaló es fundamental para haber creado en esas 4 direcciones principales, la cruz cuadrada, y las 4 direcciones secundarias, la diagonal, un sistema de referenciación astronómica, estratégica e incluso de salvación frente a lo que era el continuo erupcionar del Pichincha y del Pululagua. Claro. Este fue un Quito primordial, un Quito que tenía otro hábitat que no es exactamente el que hoy vemos, era más bien más cálido, tenía megafauna y convivían acá los famosos ingas. Lo que nos queda de los incas, lastimosamente, por los avances que ha tenido el proceso urbano, es la parte del Inga Alto, donde hay que seguir estudiando la parte megalítica. Pero aquí, en la zona viniendo desde la comuna de San Francisco y mirando esta relación, esta M que se hace entre las dos lomas con el remanso central, pues estaríamos viendo un conjunto de megalitos que van sucesivamente
porque hay un programa que nos permite ver esas imágenes que planteó Cintia y que nos aportó Cintia, para ir viendo cada megalito está orientado, sea de manera exacta hacia el este o en diagonales a ciertas lomas y cerros que permitían la orientación de los incas y posteriormente de los quitus, caras. Y bueno, creo que no hemos encontrado todavía algo inca por esta zona, pero lo que hemos encontrado es fundamental. Qué interesante, porque esta información enriquece mucho el entender el territorio, el entender dónde estamos viviendo y un poco entender también la trascendencia, Diego, de estas culturas, como la cultura inga, que hoy está siendo interpretada por este grupo de investigadores locales, ¿no? Y la cultura inga, como tú mencionas, habla de que esta centralidad, entonces, esta se vuelve un eje entre el oriente y el occidente, y esto significan rutas, ¿no? De hecho, Rutas, eh, rutas comerciales, rutas productivas, rutas de colonización. ¿Qué rutas podrían estar marcando esta centralidad? las rutas se marcarían, como lo explicaba antes Fernando Ponce, en base a los ejes del horizonte, por ejemplo, el Cotopaxi, o el Antisana, o el Cayambe, o el Atacazo, el Corazón, los Iliniza, etcétera. Se establecían seques o líneas de fuga de horizonte, y en base a esos seques se establecían caminos ancestrales, caminos étnicos, y aquí estaríamos hablando del Ingañán, Ujú. que todavía tenemos remanentes, sobre todo entre el Tumbaco y la Merced, que es un eje altamente solicitado por la urbanización y que es un riesgo que tenemos. Esta media luna en la parte suroriental se estaría urbanizando a partir de establecer ejes viales pero modernos, cuando en relación estos ejes iban hacia Papayacta, iban hacia el Napo, ¿no? Y por lo tanto tenían relación con las culturas amazónicas. Exacto. Actualmente todavía los ingas contemporáneos viven en Colombia, en el sur de Colombia, en la zona de Putumayo, se llaman así, ustedes pueden mirarlos, googlear un poco sobre los ingas contemporáneos, pero de los que estamos hablando es de aquellos que convivieron con una megafauna, con una megabotánica. El Ilaló había seguramente ya erupcionado, sea por explosión o por implosión, y sigue vivo obviamente, y tenía una cantidad de reservas de agua termal. Qué Por lo increíble. tanto, esta zona se convierte en una zona, un santuario eminentemente femenino, si lo consideramos en relación al Villivaru, que sería un monte que tiene esa forma primordial que buscaban los pueblos, una suerte de M, Mm, ¿no? ujú. Hasta en la publicidad contemporánea, esa visión que antes fue la visión de Maya, de María, de Magdalena, hasta ahora en la publicidad contemporánea esa forma de M es una forma atrayente. Macintosh, McDonald's, ¿no? Claro. Asumen publicitariamente esas formas ancestrales muy importantes, porque en el centro de esas dos lomas, que incluso vistas en términos de un cuerpo, pues son los pechos de una mujer acostada, ¿no? Para hacer una relación, digamos, entre el tótem y la visión de los pueblos primordiales, tiene que ver con una dualidad, Claro. de una paridad masculina, femenina y con un lugar de transición. Qué Entonces, ese interesante, lugar mira. de transición es el centro, lo que llamamos el remanso, donde hemos encontrado algunas estructuras en Kangagua. Ahí podemos ver el perfil de lo que tú has mencionado, de esta M y de este atractivo, de esta silueta. Pero qué interesante, Diego, el decodificar, si cabe el término, esta información que en estas coyunturas actuales no han sido investigadas, ¿no es cierto? Aquí se está haciendo un gran esfuerzo por revelar información valiosísima en varios sentidos, ¿no?
y al final de este podcast pues vamos a tratar de llegar con algunas conclusiones interesantes para reconfigurarle el territorio, de ser posible. Pero también es información que nos habla de un entendimiento, una cosmovisión muy diferente a la que hoy tenemos de quienes habitaban primeros en este territorio, y de estas épocas donde capaz aquí había una megafauna, como tú mencionas, era una megafauna, eran este nivel en esta altitud donde la glaciación empezó también a darle un privilegio tal vez a esta zona que podía ser habitable tanto por la megafauna como también por estos primeros habitantes de esta cultura inca que hace miles de años aquí ya hizo un hábitat. Diego, para ir cerrando este primer bloque con toda esta información muy interesante, estos habitantes milenarios que caminaron por aquí, entonces, tuvieron un privilegio, esta centralidad que hoy la estamos develando, y la presencia del agua. Esto marca condiciones de habitabilidad que hoy por hoy han sido descartadas, es decir, ya encima de todo eso vienen otras culturas, pero esto marcó un privilegio que inclusive tú lo mencionas, no se ha visto la cultura inca, porque tal vez pasó para otro sitio, se fue para la parte de arriba y donde hoy es la gran capital, pero entonces aquí tenemos tanta riqueza histórica que hay que entenderla primero para tomar decisiones, ¿verdad? ¿Cuánto significa esta información de estos habitantes hoy poderlos interpretar, ¿no? ¿Por qué era esto un lugar rico? Obviamente es un lugar de paso, ya señalabas tú esa relación transregional, viniendo desde la Amazonia, viniendo desde las zonas del Napo, con plantas medicinales, con productos amazónicos, llegando acá, recogiendo obsidiana, llevando la obsidiana también hacia la región del Pacífico, haciendo el tinku en esta parte de lo que hoy llamamos el tingo. El tinku significa hacer el intercambio, reunirse para encontrar y generar tinkus entre los pisos ecológicos. ¿Es como ¿no? un intercambio comercial el tinku? Sí, no solo comercial, que nosotros lo veríamos ahora, sino de información, conocimientos, que es lo importante antes, ¿no? Establecer no solo ciertos intercambios prácticos relativamente a ser consumidos, pero también otros menos perecibles, ¿no? Las plantas medicinales que traían los yumbos, los brujos, digamos, de la Amazonía, por decir de un modo un tanto despectivo, los yumbos, los pueblos amazónicos, pero también estos se llevaban obsidiana, tenían también como estas zonas de Cotundo y tienen megalitos y cultos que alineaban, por ejemplo, que miraban al Sumaco, al Levantador, hacia Papayacta, a la Antisana, entonces, y sobre todo, ya tenían formas de orientarse en noches que sean muy luminosas, con las constelaciones y entonces veían esos horizontes que también eran el origen de los caminos ancestrales. En el horizonte se veía una tal constelación y por lo tanto se podía ir orientando y generando estos caminos que son los caminos étnicos. Por eso decimos, y muy bien el trabajo de Fernando Ponce, el Ingañán, no es el Capañán. Quizás el Capañán pudo haber superpuesto algunos tramos, pero sobre todo fue hacia la meseta de Quito, a lo que hoy entendemos como Quito. Conste que Quito es una palabra que habla de las tierras del medio y corresponde ya al nombre anterior nuestro, a Ecuador, que apenas 200 años tenemos ese nombre. Tiene una larga explicación también esto de Ecuador o Acuador, pero este Quito primigenio, que sería el Inga, requiere una valoración y un tratamiento singular. Y lo que pasa es que al ser dependiente los valles del área urbana, ¿no? A través del concepto de metropolitana, pues se ha convertido en un área de conurbación, pero bastante caótica. Imaginemos la parte del río Inga, que ahora veo que le llaman quebrada, y el relleno sanitario del Inca que no termina de sellarse. Hemos perdido una cantidad de información sobre lo Inga, aunque no hay que entender que Inga es un sitio, sino fue una cultura, pero yo creo que tenemos que seguir investigando en el Inga Alto
y bueno, a pesar de las dificultades, hacia lo que sería la Amazonía, ese trayecto vital para los pueblos que llevaban entre la Amazonia, los Andes, el Pacífico e incluso la parte litoral. Entendemos que la Merced tiene que ver con la Merced de Quito, con la Merced de la Tacunga y con el famoso santuario de Isla de la Plata. De lo que vamos viendo con los eques y las interrelaciones simbólicas, si era un santuario del agua termal, cuando ya llegan los españoles y se genera esa simbiosis cultural, aparece el concepto de la Merced como la Virgen de la Merced, que es un culto a la tierra, al agua, en cualquiera de estos sitios, ¿no? Y básicamente en septiembre. Exacto, qué interesante, Diego. Esta riqueza que está liberándose a través de la investigación que han podido desarrollar, queremos que nos ayuden a compartirlo, que quienes están mirando puedan llevar este contenido a otros sectores sociales, al barrio, a la comunidad y entender para conservar, para gestionarlo de una mejor manera y lograr en algo rescatar esto que no está en la conciencia pública, ¿no? En la conciencia de la gestión pública, de los administradores públicos, capaz que no está ni se imaginan y eso es interesante. Vamos a ir cerrando este primer bloque, mi estimado Diego, un poco también respondiendo los mensajes que llegan y les pedimos que puedan interactuar también, preguntar, hacer sus opiniones respectivas. Angélica Alexandra Herrera nos menciona que esta información muy importante no solo para la Merced, sino para todo el Ecuador. Muchas gracias, Creandino y Diego Velasco, por este espacio. Así es, este es un trabajo muy interesante. Hoy se cierra un cuarto capítulo, esta serie de Ilaló, Paisaje Histórico y Cultural. Vamos a hacer un pequeño blog, vamos a hacer un cortecito y regresamos en el siguiente bloque. ¿Qué te parece, Diego? Para Muy bien. buscar las conclusiones, ir ajustando esta información a dónde debería calzarla, dónde deberían las instituciones públicas ponerle más empeño y también hacia dónde apunta esta propuesta de patrimonio, ¿no? Un patrimonio inmaterial, un patrimonio milenario en esta zona, que no solamente es el patrimonio de Quito, sino que aquí hay mucha más historia y Del mundo. ancestral del mundo, ¿no es Sí. cierto? Perfecto, gracias. Diego Velasco nos acompaña hoy en este cuarto podcast. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Tenemos a Magic Aqua Blue, agua programada en las faldas del volcán Ilaló con la luz omega y en la quinta dimensión. En este momento vamos a compartir también con Diego esta agua y también que nos pueda contar sus experiencias. Gracias, Diego, por tomarla. Muchas gracias. Muy bien.
Hola. Sería tus aliados para la construcción. Llegamos en nuestra propia planta de producción en la... Síguenos FEOFC. Productos al 2076. Muy bien, estamos de regreso con estos anuncios interesantes y vamos a retomar el diálogo con Diego Velasco y este tema muy interesante que es el Ilaló, el Pijibaru Central, ¿no? Diego, ¿qué te ha parecido esta agua que también nos habla un poco de esta energía de este entorno natural, ¿no? Nosotros vivimos en el país del agua de oro. En algún momento podremos hablar contigo sobre el origen del nombre actual Ecuador, pero el tema Acuador es algo fundamental por la cantidad de minerales que tienen estas aguas. Y al ser programadas, como trabajan las compañeras Angélica y Mavi con el método Magic, pues es un agua viva, no es un agua muerta. Imaginemos estos sitios llenos de agua ancestralmente que lastimosamente en esta época se han ido convirtiendo en carentes de agua, tal cual nosotros entendemos el agua más a nivel urbano, contemporáneo, del agua potable. Exacto. Pero esta agua, el agua termal, el agua que baja o bajaba desde el Ilaló, que se ha ido deteniendo, bloqueando, requiere una activación de luz. Y es por eso que el proyecto nuestro, en el caso nuestro, Quito Milenario, trabaja sobre el tema arqueológico, patrimonial, antropológico, semiótico. Pero en el caso de Ilaló Verde ha venido trabajando sobre el tema ecológico, ambiental, de manejo, forestal, de protección de ciertas áreas, ¿no es cierto? Y reservas. Y Reserva de Luz trabaja con una activación que no es solo de acá, del Ecuador, de un sistema de reservas de luz con este concepto de proteger la energía de los lugares, activar estos lugares santuarios de la humanidad y poder establecer una red, de modo que la provisión para estos trabajos es inmensa. Qué importante, Diego, saber que el valor que ustedes le han puesto a esta investigación merece un espacio de atención mucho mayor, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde apunta, Diego, el trabajo colectivo que están desarrollando? Un tanto, yo sé que es para que la comunidad también visione, revalorice su espacio, pero ¿quiénes más deberían actuar y como instituciones públicas por sobre este territorio, Diego? Claro, en el primer nivel, obviamente, nuestro interés como investigadores, académicos, ha sido la investigación científica sobre el territorio, sobre los paisajes y patrimonios. Pero aquí tenemos una categoría incluso mayor que yo creo que la UNESCO no solo que llamaría en un buen sentido al Ilaló, pero sobre todo al Villibaru como un santuario. El santuario cultural histórico, no necesariamente en el sentido religioso, pero también. De hecho, tenemos sobre el Villibaru una parte que sería ya católica, que hay que manejar, que hay que proteger, y la otra parte que es el San José de Villibaru, que tiene algunas improntas, se ha tratado de hacer algo, pero igualmente está en un proceso de invasión. Por ejemplo, el tema de los motoristas, cuando suben, cuando generan impactos fuertes, o ciertas personas que van simplemente como a ver un mirador. El mirador puede ser un elemento interesante, pero con ciertas normas y leyes, la UNESCO plantea en todas estas categorías
patrimonio de la humanidad. El caso de Quito está muy vinculado a su centro histórico, el de Cuenca también. Pero para nosotros el Ilaló está vinculado a un paisaje cultural de la humanidad y en el caso del Villibaru a un santuario cultural histórico de la humanidad y no se diga del Ecuador. ¿Qué involucra esto? Pasar de un nivel académico, científico, de investigadores, de activistas de carácter ya sobre el tema del agua, sobre el tema energético, todo lo que esto puede significar, de sanación, porque básicamente son aguas de sanación, aunque de algún modo se han convertido en balnearios. Está bien, pero es un turismo muy pequeñito en relación al otro. Pasar al manejo parroquial, cantonal, pero yo creo el significativo sería el comunitario. Comunitario, parroquial, barrial, para poder ir proyectando estos mensajes y recibiendo en doble vía pues una información. Es por eso que ya hemos iniciado con el GAD parroquial unas pequeñas caminatas. Bueno, hablamos de septiembre como el mes del agua, de la maternidad, de la sanación en términos básicamente femeninos, entonces corresponde a lo que hoy se entiende como las fiestas de la Virgen de las Mercedes, que se celebra en Cotopaxi, se celebra también en Quito en el área de la Merced y en algunas partes del mundo religioso católico. El 21 de septiembre, que es el equinoccio lluvioso, cuando después del tiempo seco vienen las aguas y luego viene el granizo que abre los surcos, que permite empezar a cultivar, iniciamos una ritualización que fue una protección, con personas con gran energía, muchos que vinieron de Tumbaco, de Quito, de la zona de Alangací, del Tingo, etcétera, y otras incluso extranjeras. Activamos una protección ritual para la zona del remanso, que entendemos que en la parte central del Villibaru, donde hay estructuras de Cangagua, que son unas formas de pedestales, unas formas de montículos, unas formas de graderíos y también de canales. Con esa protección que hicimos en el equinoccio, pues pasamos a una etapa en que ya hemos comenzado a caminar con ciertas personas significativas del GAD parroquial. Qué bien. Estuvimos con algunas de los personeros, estuvimos con Francia Abarca, estuvimos guiados y protegidos por la policía, es decir, ya empezamos a estar integrando la seguridad civil con la caminata patrimonial, las madres símbolos que han sido declaradas aquí, entiendo cada cierto tiempo, y con personas que habitan en los barrios contiguos, ¿no? Sobre todo en Villibaru y en Bellavista. Nosotros viniendo del Huangal Bajo, que somos habitantes, empezamos a generar una activación todavía muy pequeñita, porque son sitios tan frágiles y vulnerables que no se deben, digamos, invadir de manera muy fuerte, se deben proteger. Y es necesario ir delimitando con estacas, con formas muy simples, áreas que deben ser prioritariamente protegidas. Eso es lo que podemos ver en algunas imágenes que están a continuación y vamos observando esa protección ritual bajo elementos andinos, manejando las 4 direcciones, ubicándonos en los montículos que están alrededor, digamos, del Villibaru, por ejemplo, el Ñuñurco, el Yanaurcu, visualizando una serie de estructuras tan misteriosas como, por ejemplo, la Viudita, que es una pirámide, visualizando el Sincholagua, es decir, visualizando también lo que llamaríamos el Pasochoa, que está muy vinculado al tema femenino, al tema de reserva de agua. En ciertos puntos ya se puede visualizar el Cotopaxi, es decir, con esa interpretación, lo que llamaríamos un turismo de interpretación, vamos haciendo concienciación y vamos insertándonos en los poderes de carácter parroquial, que deben asumir también la protección según la nueva ley de patrimonio, hay descentralización, y la misma parroquia, los GAD parroquial, deben establecer procesos de resguardo hasta poder hacer una mejor investigación y seguir en este proceso ya de puesta en valor. Qué importante, Diego, y valioso el esfuerzo y el entrar
digamos, por el primer nivel de gobierno, que es el gobierno parroquial. Estas caminatas en las que también me han mencionado con mucho entusiasmo que están vinculándose dirigentes barriales, ¿no? Que los dirigentes barriales están también ya siendo parte, conociendo, interpretando. Esto me parece que es interesante y en algún momento entonces será una asamblea parroquial la que a través del GAT parroquial pueda conocer y pueda tener una primera resolución muy simbólica que puede significar esto que tú has mencionado, la descentralización de la gestión, de que el GAT parroquial a través de la asamblea territorial pueda manifestarse al respecto con esta información, con este conocimiento que se le está difundiendo y tener ya un primer paso ganado. Y en eso quiero felicitar pues a ustedes que han tenido este permanente modelo de gestión para llegar también al gobierno parroquial. Los siguientes pasos tú los has mencionado, pero interesante entonces saber que la información que ustedes manejan, el interés es liberarlo, es que la gente conozca. ¿Tienen alguna estrategia adicional para desarrollar más información, publicaciones tal vez? ¿Y qué relación tendría la academia, Diego, tú que has sido parte de este proceso educativo universitario, en llevar a la academia también esta información y al debate académico, ¿no? Claro, de hecho, el método que nosotros seguimos es el método comunitario, ¿no? El método comunitario hace comunidad, hace comunicación, comulga, establece una relación circular, no una relación piramidal, como lastimosamente son los poderes nuestros. El método comunitario nos permite ingresar a las comunas, a los barrios, a los diferentes actores que existen de una manera dialógica, ¿no? Nunca de manera intrusiva. Entonces, pero los actores son variadísimos. Sin embargo, lo que estamos haciendo ahora al Villivaru, que ha sido una aproximación de centralidad, como tú decías, es un centro histórico simbólico de lo Inga en la Merced. Luego tenemos también que entrar al barrio central, porque también vemos que ya en lo que se refiere al parque central, a las casas alrededor, podrían mejorarse y mantener su patrimonio ya en el sentido de un patrimonio más bien republicano, contemporáneo, pero con carácter, con identidad, evitando la destrucción, generando una morfología. Entonces el barrio central nos interesa porque hemos visto que un punto de mira importantísimo es la comuna San Francisco de Baños y el ingreso pues a la cima del Ilaló, donde estaba previsto antes. Ya hemos participado también dando nuestra opinión sobre lo que iba a ser el mirador en la cima, en el hito geodésico. Nos interesa ir a La Cocha, donde habrá existido un sistema lacustre muy importante que hoy terminó siendo lo que es y está en un proceso de urbanización acelerado, y hay estructuras que antes habíamos visto que se deben proteger. Nos interesa ir a cada uno de los barrios, a Bellavista, a la zona también de Saraurco, Huantugloma, etcétera, los diferentes barrios, porque son las comunidades que se van urbanizando, deberían tener, y el GAT parroquial, entiendo, maneja un sistema de ordenamiento territorial que no sea absolutamente urbano o rural, porque ahora lo que se está produciendo es una lucha entre planes de manejo de protección, por ejemplo, vinculados al AIR, vinculados a las alturas, a las vocaciones de los suelos, con planes que nos vienen genéricos desde la ciudad. Yo conozco porque soy urbanista, se imponen planes urbanos sobre la ruralidad, y eso tiene que ver, en cambio, en cada parroquia con el concepto de centralidad. Si establecemos como centro parroquial, no necesariamente físico, no necesariamente geográfico, pero como centro simbólico parroquial al barrio central, desde ahí tienen que irse estableciendo normas aplicadas a la Merced o a Tumbaco o a Langasí o al Tingo, a lo que sea, cosa que no sucede en nuestro ordenamiento convencional. Exacto. Vienen normas de Quito y se dice así tiene que ser.
urbanos de hasta 200 metros y se está haciendo lotes de 200 metros y se está urbanizando áreas como en el Huangal, bueno, en diferentes partes, y no se aplican cuando éstas empiezan a chocar con las normas de protección de la IER, genera una serie de conflictos que se van a seguir sucediendo si no tenemos criterios genéricos del cantón, singulares de la parroquia y ya más específicos de áreas de transición que son puntos digamos, de conflicto, que es lo que está pasando ahora. Entonces, eso tiene que venir desde el GAT parroquial porque las normas del COTAD y las normas de patrimonio son normas que pueden estar aplicadas por los organismos de gestión descentralizado. Tienen toda la prerrogativa y no estar siempre dependiendo de normas genéricas que nos vienen desde, en este caso, llamemos la metrópoli, o sea, la ciudad de Quito urbana. Y con esta influencia o menos de estar cerca de la gran metrópoli, ¿no? Diego, tú estás planteando un tema histórico y que me parece inclusive pionero a nivel de la gestión rural. Es que a través del gobierno parroquial podría ser innovador, podría ser el primer gobierno parroquial que, entendiendo este ordenamiento territorial desde procesos milenarios, marque la diferencia y se vuelva también en esta centralidad del pensamiento de lo rural. Llevando este ritmo que tú planteas, Diego, llegar también con esta resolución, con este apego emocional, si se quiere decir, de los dirigentes, ¿no es cierto?, de concientizar de la posibilidad enorme que tenemos de romper paradigmas e inclusive de marcar un horizonte hacia un turismo de conservación y de sanación. Entonces, llevar esto a donde se toman las decisiones y de donde es la matriz, digamos, de las resoluciones, ordenanzas que son urbanas, que se han olvidado de territorializar las ordenanzas y que hoy podría estarse marcando una diferencia. Ese es el siguiente paso, hacia allá se apunta, ¿no es cierto?, hacia llegar al Consejo Metropolitano con esta información trabajada desde un GAT parroquial, desde una asamblea parroquial. Claro, excelente ese procedimiento. Incluso yo sería más ambicioso, como he escuchado algunas veces tus intervenciones, generar una mancomunidad, por ejemplo, de esta parte, la media luna suroriental del Ilaló, para que vaya estableciendo también criterios hasta Huangopolo, La Toglia, El Tingo, Angamarca, Alangasí, La Merced y este sector que va hacia Tumbaco, que vayan definiendo un ordenamiento territorial que no sea intrusivo, que no sea destructivo, que no genere una especulación urbana, una lotización y parcelamiento a través de la relación de la realización de vías que no tienen nada que ver con esa, entre comillas, ruralidad, donde todo tiene que amortiguarse, ¿no? Tiene que ralentizarse, si cabe el término, tiene que adaptarse a un medio que no se vaya convirtiendo en la misma ciudad, lo que ha pasado ya en la zona de Cunuyacu y Tumbaco. O sea, si mucha gente se fue a esa zona saliendo, huyendo de la ciudad, pues podría pasar eso. Aquí yo todavía no lo veo, pero corremos el grave riesgo y eso implica que vayamos tomando medidas participativas, comunitarias, barriales, los diferentes actores dialogando. Entonces, lo que tú llamas una asamblea territorial debe empezar aquí porque tenemos fortalezas, pero debe irse extendiendo hacia las zonas que todavía están a salvo o relativamente a salvo de ese proceso de gentrificación, de urbanización acelerada, de especulación urbana, que lastimosamente, hay que decirlo, dependen de la metrópoli. Llamemos así de la metrópoli. Nos dicen lo que debemos hacer, dónde está el relleno sanitario, dónde está la zona industrial, qué normas aplicar, pero no en función de las condiciones singulares de ordenamiento territorial parroquial. Que hoy por hoy está siendo puesto en valor y argumentando este debate desde lo local, desde lo rural. Diego, para ir cerrando este interesante podcast, pero también cerrando estos 4 capítulos que marcan el inicio tal vez de una información que nos permita
tomar mejores decisiones y llegar y argumentar en estos debates. Te pregunto al final de este proceso, manera de conclusiones, entonces, ¿cómo quedaría el pueblo Quitukara, que está también asentado alrededor del Ilaló, o cómo podría pensarse en una gobernanza Quitukara, pero con este tipo de información, ¿no? Y digo pueblo Quitukara porque muchas de las comunas están presentes en estos territorios y tal vez las comunas alimentadas también de esta información podría generarse un nivel de gobernanza más apropiado y darle mayor atención, financiamiento, permanencia a este tipo de investigaciones para que la difusión también tenga ya el apoyo del Estado, mi querido Diego. De hecho, las comunidades deben ser, y las comunas que quedan bajo el resguardo de leyes del Ministerio de Agricultura, veamos la coyuntura que tenemos, que es bastante violenta sobre comunas para convertirlas en barrios, y esos son proyectos de la metrópoli. Quedemos con ese nombre para no identificar mejor. La metrópoli plantea destruir las comunas. Okay. Las comunas se defienden aduciendo que son comunas ancestrales. No necesariamente lo son por todos los procesos hacendarios que han habido aquí, no se diga en esta zona, ¿no? Antiguas haciendas, grandes latifundios que cuando vino la reforma agraria se convirtieron en huasipungos y algunas más bien se fueron otra vez reconvirtiendo en comunas. El manejar una comuna es importantísimo como concepto de planificación porque tiene un nivel de ancestralidad. Pero hay nuevos actores que vivimos, que estamos aquí, que somos parte de ese consenso, ¿no? No solo habría que pensar en los actores comunitarios ancestrales, incluso aquellos que vinieron más por la hacienda que porque hayan vivido acá. Luego viene una diáspora, o sea, sale después de la disolución de las haciendas, vienen y vuelven, y bueno, todo lo que es ahora la sociedad ecuatoriana está mezclada, no solo con gente nacional, veo aquí gente también colombiana, venezolana, que ha venido por el mismo hecho de esa ruralidad, por los precios, las rentas bajas, o sea, somos ya multiculturales. Si consideramos la comuna como modelo de organización territorial básico, pero también los conceptos de centro poblado, centro parroquial en términos eclesiásticos, el manejo ambiental, el manejo forestal, las alturas, las disposiciones que deben tener estas normas en relación a la protección, a la IER, el cruce que se produce con la noción de lo urbano, con los loteos, con parcelamientos, pero bajo nuestras condiciones de discusión nuestra sería un proyecto piloto, no solo en Quito, sino en todo el país, porque todo esto sufre el país, es un país que hemos pasado etapas muy difíciles, violentas incluso, donde las comunidades se defienden porque sus territorios tienen minería, por ejemplo en el caso de Imbabura, entonces tienen que defenderse, pero viene una serie de normas del Estado nacional, del Estado piramidal, de la metrópoli, ¿no? A veces de las transnacionales, y se imponen sobre las normas cotidianas, sobre la gente del común. Entonces, nosotros desde esta ruralidad podemos trabajar una visión diferente y darle un nivel energético, un nivel sanatorio, tú dijiste, en áreas de un turismo de sanación, de un turismo de interpretación, de un turismo de recorrer, por ejemplo, ya en el caso, tú decías, los pueblos quitucaras, aquí hay cantidad de tolas, de pucarás, de cavas, de terraceos, de caminos étnicos, todo eso con una conciencia se debe ir protegiendo y no empezar todo camino a pavimentar, porque ese es el orden moderno, porque eso define una entidad provincial, no, o sea, debemos empezar desde lo micro, para ir dando ejemplos a lo macro, porque todo es al contrario. Viene desde la metrópoli y nos dicen lo que tenemos que hacer nosotros. Y entonces debe haber un diálogo. Podemos negociar, ¿no? Pero no de una manera impositiva. Y qué bueno que esta información ya se vaya, ojalá. Y yo sé que ahí está la presencia de quienes están participando dentro de todo este proceso, de que esto se debata en las asambleas de presupuestos participativos, por ejemplo,
donde se define esta lógica que tú has mencionado, Diego, de la obra pública, dónde se va y cómo se va, y de manera rápida y sin mayor antecedente. Esperemos que ya con esto se pueda seguir debatiendo y argumentando el debate. Quiero mencionar estos mensajes importantes para ir cerrando, Diego, y algunas preguntas que plantea la comunidad que nos sigue en redes sociales. Dice Fernando Ponce, buenos días. ¿Qué se podría hacer respecto a Culquiloma? ¿Cómo fortalecer el interés de este lugar tan importante, no? Ahí nos puedes contextualizar un poquito más de Culquiloma, que es este espacio donde se ha encontrado ya unos restos de estas sociedades líticas. Angélica también nos plantea, ¿está documentada esta información en algún libro o dónde puede acceder a más información los interesados? Mira, Cintia también, que está siguiéndonos, nos dice, buen día. Sí, Diego, por favor, nos aclara la relación del agua entre el litoral, los Andes y la Amazonía como eje conductor de los asentamientos humanos. Y aquí hago un saludo, pues aquí está conectado Diego Ponce, Cintia Andrade y pues con nuestro querido amigo Diego estamos ya cerrando estos 4 capítulos con estas interesantes preguntas, ¿no? Culquiloma y sobre el tema de la documentación, ¿dónde más podríamos contar con esta información y tal vez si se está trabajando en algún libro? Pregunta Angélica. Diego. Sí, Culquiloma, Pucará prácticamente, de una conformación muy interesante que incluso tiene o tenía, lastimosamente, muchas han sido invadidas ni siquiera por, digamos, por pobladores, sino por propietarios grandes, ¿no? Que han ido tomando y les han ido dando una vocación nada, digamos, conveniente, y van destruyendo estas reservas que tenemos arqueológicas, porque en Culquiloma y en cercanías existen cavas, existen túneles y existen sobre todo, se han encontrado evidencias paleontológicas, otra variable importante. Wow. No solo lo megalítico de lo inga, sino lo paleontológico justamente de esa fauna, de esa megafauna que existió aquí, básicamente en las quebradas, porque demostraba que eran quebradas como reservas de biota y tenían una gran escorrentía desde el Ilaló que se ha perdido lastimosamente. En el IMP, Ajá. Instituto Patrimonio Municipal, y en el INPC existe la ficha, pero una ficha incompleta, y lastimosamente los organismos de patrimonio tienen conceptos arqueológicos empíricos y funcionalistas. Es largo explicar eso, pero no de lo que nosotros estamos interpretando, ¿no? Antropológicos, semiológicos, en sentido amplio de paisajes culturales, simbólicos. Entonces dicen, sí, hay esto, está Culquiloma, es evidente, es un Pucará, se han encontrado ciertos restos. Normalmente tienen un énfasis en encontrar restos cerámicos, porque bajo esa visión funcionalista, cuando hay cerámica ya hay cultura, pero no cuando se encuentran litos, megalitos, menhires, cuando se encuentran no cavas, se le da esa ¿no es cierto? categoría. Terraceos, canales hidrológicos, claro. Caminos étnicos, no entran porque es una arqueología funcionalista que buscaría restos óseos. Okay. Pero aquí, bueno, hay desde los paleontológicos. Uh-huh. Y todo lo que hay que seguir inventariando, eso implicaría una negociación también con estas entidades para que se siga poniendo en valor y ver cómo se puede proteger, incluso por la ley de patrimonio, a nombre del propietario actual. Porque un propietario actual, sea un barrio, una comuna, sea una persona natural, jurídica, o un hacendado, no sé, un propietario de una gran hacienda, uh-huh. deben declarar sin que por eso no pueda él mismo manejar y tener una cierta evaluación sistemática de lo que tiene y que no se destruya. La segunda pregunta de la información, vamos a hacer ya para el 21 de diciembre el lanzamiento de un libro que fue resultado muy preliminar de esto que hicimos en el GAD parroquial, un foro. Este foro lo hicimos con Quito Milenario y la Lo Verde, pero ahora tenemos una mayor fuerza porque al manejar el concepto reserva de luz bajo una visión mucho más cualitativa e internacional, y este tema del agua bajo el concepto de un agua sana, un agua viva, un agua
que sea también más allá del agua termal, que vaya ampliándose a un concepto de sanación de toda la población, la parroquia, etcétera, que están implementando en el método Magic. Vamos el 21 de diciembre a lanzar este primer libro, pero lo que tenemos, tú te habrás dado cuenta, es mucho más, 10 veces más de lo que teníamos hace 2 años. Pero vamos bajo nuestros recursos, pues que son limitados, sacando, y aspiramos a que asistan seguramente al GAD parroquial o a la Casa Somos o donde nos inviten para ir a mostrar y compartir y adquirir este libro para que podamos seguir haciendo investigación, porque nosotros, bueno, somos pobladores y ahora tenemos en el corazón este tema, pero antes lo hemos hecho siempre y hay mucha gente que no viviendo acá lo hace, ¿no? Cintia, Fernando, Xiomara y Surieta de Hilalo Verde, me disculpan, doy nombres, pero es parte de este proceso en donde a todos tenemos que agradecer por su colaboración, porque si no fuera por todo este grupo, por toda esta comunidad, incluido tú también, Fabián, no estaríamos saliendo con esta información, sacando a luz esta información. Revelando esta información y liberándola, porque me parece muy importante, Diego. Y así vamos cerrando ya esta propuesta de sistematizarlo en 4 capítulos muy interesantes. Vamos a ver cómo compilar estos 4 capítulos también para que a través de un blog poderles llevar un resumen de lo que ha sido este debate muy interesante. Quiero cerrar, Diego, también agradeciendo, tú ya lo has hecho, este trabajo que hacen los organizadores de esto, que es pues justamente el colectivo Hilalo Verde, el colectivo Quito Milenario, el método Magic y la ciudad y reserva planetaria de luz, Volcán Hilalo, y pues desde esta plataforma de comunicación política comunitaria que es Creandino, poderles llevar y que ustedes le den buen uso a este contenido. Sí, hemos tenido 1 hora en promedio en cada capítulo de debate, de propuestas, de revelar información muy importante, sobre todo para la Merced, para que sea la Merced desde donde parte este núcleo de pensamiento y se pueda seguir irrigando, debatiendo en las otras comunas alrededor del Hilalo y pues también en la gran ciudad donde se toman las decisiones que puedan llegar también hacia allá. Estas reflexiones, este cambio de pensamiento y vincular a las decisiones públicas toda esta historia, todos estos procesos históricos de las cuales pues hemos sido hoy testigos del trabajo y esfuerzo. Mi querido Diego Velasco, agradecemos tu interés, tu participación y la vinculación que tienes en estos trabajos locales. Pues y al final, con este agradecimiento, te pedimos que nos ayudes con un mensaje, un cierre reflexivo que permita también compilar estos 4 capítulos que los han trabajado Fernando Ponce y Cintia Andrade junto a ti. Diego, muchas gracias de antemano, pues y creo que es una información muy valiosa que no la podemos descartar y más bien seguir compartiéndola. Sí, muchas gracias, Fabián, a Creandino. Muchas gracias, ya reitero, a todos los colaboradores en este proyecto y les invitamos a que sigan participando. Mañana tenemos en el GAD parroquial una explicación inicial de la primera caminata que hicimos, que no es más que una semillita para continuar caminatas a los diferentes barrios con los diferentes dirigentes o sus representantes. Aspiramos a que sean jóvenes que puedan formarse en estos conceptos y puedan ser guías turísticos pero alternativos. Buscaríamos con la academia encontrar certificaciones, diplomas que les permitan también ir haciendo estas nuevas interpretaciones, además de los valores que ya existen turísticos aquí. Y para el 21 de diciembre aspiramos a subir a San José de Villivaru en una pequeña procesión para también generar una acción, una intención, como hicimos en el remanso del Villivaru, en esta parte central, a la cima para poder también iniciar el solsticio de diciembre, que es la época católica de la Navidad, del fin de año, para el próximo año seguir haciendo actividades y obviamente
seguramente en esa fecha o alrededor de esa fecha lanzaremos nuestro primer libro. Entonces, para que colaboren con y estamos trabajando ya en el segundo libro, Qué tanto interesante. con Quito Milenario como Quinti Editores y todas las entidades que he nombrado antes, y obviamente esperemos también Creandino, porque hace parte también del primer libro tus trabajos sobre la fiesta popular de las Mercedes. Gracias. Gracias, Diego. Qué bueno igual poderles también compartir este espacio, porque es interesante comunicar, ¿no es cierto? Educar a la comunidad, y esperemos que en este proceso, qué bueno que se lo va a llevar al GAT parroquial para que este pleno de la parroquia La Merced pueda conocer, pueda seguir ampliando y dándole el apoyo logístico, presupuestario que merece este tipo de investigaciones. Entonces, finalizamos agradeciendo a todo este equipo que está detrás de un trabajo enorme por visibilizarnos, por traernos luz a estos días. Y pues también quiero agradecer a Mavi Ricardi y Gloria Galarza, que me han acompañado hoy en la coproducción de este último podcast, de esta última serie. Y recuerden compartir este contenido por WhatsApp. Pueden enviarlo al grupo del barrio, a los vecinos, a la familia, para que vayamos entendiendo nuestro territorio, de esa manera reflexionando y conservándolo. Una buena mañana y tarde a quienes nos han acompañado pues en esta plataforma Creandino. No se olviden de suscribirse, darle me gusta, porque eso nos permite seguir ampliando esta información, que llegue a más sectores, y también a ustedes recibir las notificaciones de los siguientes contenidos que estaremos preparándoles. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Diego. Pues Muy bien. Adelante con ese trabajo. Salud. Muy bien.